Apocalipsis capítulo 13, allí estamos compartiendo en esta noche. Y hablábamos en el estudio bíblico, los que estuvieron de temprano, justamente estábamos viendo acerca del anticristo. Para ser breves, simplemente queremos recordar que estamos parados a la mitad de la gran tribulación. La gran tribulación es ese periodo de 7 años que vendrá sobre la tierra luego que la iglesia sea llevada, la iglesia sea raptada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen yo me voy? Gloria a Dios. Porque la Biblia dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. Así dice su palabra. Y vimos, hermanos, que han pasado los 7 sellos, que es el panorama general de la gran tribulación, los 7 años. Vimos que han pasado las 7 trompetas, que son en detalle los primeros 3 años y medio. Y allí es como que la Biblia, aquí el Apocalipsis, se ha detenido mostrándonos algunos cuadros. Nos mostró en el capítulo 10 la necesidad de que la iglesia siga predicando la palabra, de que la iglesia tiene un mensaje para dar. Continuó en el capítulo 11 hablando acerca de los 2 testigos, estas personas que con gran poder, con gran autoridad el Señor les permitirá predicar de la palabra del Señor, espíritus similares a los de Moisés y Elías. Vimos acerca de la muerte que ellos afrontaron en manos del anticristo, pero también vimos que pasados 3 días y medio el Señor envió espíritus sobre ellos y ellos resucitan, se levanta de entre los muertos y viene el toque de la 7ª trompeta. Y en el capítulo 12 nos mostró el Señor la batalla celestial, cómo Satanás es arrojado del cielo sobre la tierra, ya no tiene más acceso al cielo, que lo único que hacía allí es acusar los escogidos de Dios. Y hay un cántico en el cielo, nos dice el capítulo 12, de gloria, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, gracias porque el cielo ha sido limpiado de toda esta hueste maligna. Y dice que Satanás con sus demonios es arrojado, ahora es confinado sobre la superficie terrestre, ya no puede estar más en el espacio, ya no puede presentarse nunca más ante la presencia de Dios. Pero también terminó el capítulo 12 con un ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo, es decir, 3 años y medio, o sea, 1260 días. Entonces, terminó el capítulo 12 con esta exclamación: gozo en el cielo, pero ay de los pobres moradores de la tierra que estén para aquellos días y que aún no se hayan convertido. Y llegamos y dice allí que Satanás, enfurecido, comienza a perseguir a los hijos de Dios que estén en aquellos días próximos, futuros, sobre la tierra. Y llegamos así entonces al capítulo 13, que dice: me paré, dice Juan, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, o sea, coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, un nombre inicuo, un nombre perverso. Hermanos, muchas traducciones, de hecho algunas Biblias que no son esta la Reina Valera, que mi hermana Camila hoy leyó acerca de quién fue Casiodoro de Reina, el traductor, porque hoy tenemos esta Biblia en nuestras manos, la Biblia más difundida en el idioma español a nivel mundial, la Reina Valera. En muchas otras Biblias, en otras traducciones, en realidad dice, porque el capítulo anterior terminó, versículo 17, de la siguiente manera: entonces el dragón, o sea Satanás, se llenó de ira contra la mujer, o sea Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea los judíos, los que siguen los mandamientos del Señor, los que guardan los mandamientos de Dios, dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y comienza el capítulo 13 diciendo, hablando del dragón, se paró sobre la arena del mar. Muchas de las traducciones lo vierten de esta manera, que es la expresión más probable, o sea, se está refiriendo en realidad al dragón, a Satanás.
que está ahora sobre la tierra, ya no más en el espacio. Recuerde que Pablo dice que él pertenece a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, allí en el espacio. Y dice que este dragón, Satanás, ahora confinado a vivir aquí en la tierra, en estos últimos 3 años y medio que le van a quedar allí durante la gran tribulación, dice, se paró sobre la arena del mar. Hay una actitud de expectación. Alguien dijo, en primer lugar, la arena hasta el día de hoy representa el campo de batalla. Recuerde que los gladiadores eran llamados a la arena. De hecho, hoy en día, cuando se habla del ring, del cuadrilátero, en el pugilismo, en el boxeo, se habla justamente de la arena del ring. Se habla de ese espacio donde hay una batalla, donde hay una pelea. De hecho, hay un certamen que se llama Arena Tour, que es un certamen, un octágono allí rodeado de alambres, donde algunos gladiadores modernos no tienen sus batallas, sus peleas. Y dice aquí que el dragón en realidad se paró sobre la arena, como diciendo dispuesto a pelear. Lo han confinado sobre la tierra, ya no tiene más acceso al cielo, pues ¿qué va a hacer Satanás? Pues seguir en su lucha, diciendo, bueno, me han llamado al ring, aquí estoy en el ring, en el cuadrilátero, en el octágono. Dice que se paró en señal de guardia, en señal de pleito, dispuesto a dar lucha. Pero dice que esta arena es la arena del mar. Hermanos, recuerde que estamos en Apocalipsis, un libro que tiene mucha simbología. Y aquí la simbología, cuando nos habla acerca del mar, nos está hablando de las naciones en general. Cuando lleguemos al capítulo 17 de Apocalipsis, allí justamente se nos dice que, por ejemplo, la gran ramera Babilonia, la religión falsa que dice adorar a Dios, pero en realidad no adora a Dios, los falsos adoradores, los idólatras de este mundo que dicen seguir a Cristo, pero que no le siguen, dice que esta gran ramera está sentada sobre el mar, o sea, sobre muchedumbres de gentes. Allí nos da la interpretación. Entonces, como la misma Biblia, el mismo Apocalipsis nos da la interpretación de qué significa el mar, aquí el mar justamente representa a los pueblos, las naciones gentiles, las naciones sin Dios. Y dice que el dragón, Satanás, se para sobre la arena, sobre este cuadrilátero, y dice la arena que está junto al mar, de donde están las naciones, dice, y vi subir, ahora sí habla Juan, y vi subir del mar, o sea, de las naciones, una bestia. Hermanos, básicamente cuando Juan está hablando del mar, no está hablando del océano Atlántico, ni del Pacífico, ni del Índico. Recuerde que los romanos al mar Mediterráneo llamaban Mare Nostrum, en latín, que significa nuestro mar, porque el imperio romano fue el imperio más grande de la historia de la humanidad, el más cruel, el más temible, el más fuerte, el más perseguidor de los cristianos, y dominó todo el norte de África, la parte allí de Medio Oriente, y dominó toda la Europa. Por lo tanto, el mar Mediterráneo quedó encerrado y los romanos le llamaban nuestro mar. El Mare Nostrum. Entonces Juan, cuando está hablando del mar, se refiere al Mediterráneo, no se está refiriendo a otro mar. Entonces dice que vio subir del mar, o sea, del Mediterráneo. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo, prestemos atención, es que el anticristo va a ser una persona que surge de Europa. Ya tenemos el continente. Y va a surgir de aquel antiguo imperio romano. O sea, va a surgir de alguna de las potencias en las cuales comprende Europa. Puede ser Inglaterra, puede ser un inglés tranquilamente, puede ser un alemán, puede ser un italiano, puede ser un francés. Pero hermanos, de esa región, de las regiones que eran la potencia europea, lo que hoy conocemos como la OTAN, ¿sí? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, apoyado también por los Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha prestado apoyo a la OTAN y viceversa. Donde la OTAN va, Estados Unidos está. Donde Estados Unidos está, la OTAN también está allí apoyando. Recordemos la guerra de Malvinas, cuando Argentina tuvo un conflicto con los ingleses que pertenecen a la OTAN. Francia
comenzó a silbar, miró para otro lado, Alemania también, Argentina pidió ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos comenzó a rascarse la cabeza como que tenía otras cosas por hacer. ¿Por qué? Porque ellos han conformado un bloque. Entonces, dentro de la OTAN yo lo incluyo también, y esta es mi opinión personal, como tienen algunos autores, a los Estados Unidos, que funcionan de hecho como un bloque. Cuando se produjo la guerra del Golfo, la llevó adelante Estados Unidos, pero allí atrás de Estados Unidos fue Canadá, atrás de Estados Unidos fueron los ingleses, fueron los italianos, fueron los alemanes y fueron los daneses, los holandeses, los franceses. Todos estos países fueron allí justamente en esta coalición internacional. Hermanos, pero lo que la Biblia nos está diciendo, insisto, es que el anticristo surge de aquel antiguo imperio romano, o sea, la actual Europa, las potencias europeas. Dice, y vi subir del Mare Nostrum, vi subir allí desde Europa una bestia. Fíjese cómo lo llama la Biblia al anticristo, a esta persona que se opone a la verdadera religión y que promueve que todos los caminos conducen a Roma. Hablo en un sentido espiritual, que todo está bien, que Dios todo lo acepta, que Dios todo no hace acepción de personas en ninguna manera, que el pecado está bien, si tú quieres ser lesbiana está bien, si quieres ser homosexual está bien, si quieres abortar está bien, y todo da lo mismo y todo Dios lo aprueba. En esta forma de pensamiento humanista donde el hombre se gobierna a sí mismo y donde el hombre se cree Dios para jugar con la vida o con la muerte, ya sea en el aborto, en la eutanasia, en lo que sea, de allí surge esta persona que la Biblia llama una bestia. Fíjese que lo podría decir, bueno, surge el anticristo, no. Pero para ser bien gráfico, la palabra del Señor nos dice, del mar, de allí de Europa, de este reino romano, surge una bestia. Y esta bestia, dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, hermanos, uno comienza allí en la Biblia a indagar qué significan 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, en el libro de Daniel tenemos de una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí en el libro de Apocalipsis, no solo en el capítulo 13, sino en el capítulo 17, también nos habla de la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y lo bueno es que la misma Biblia en el capítulo 17 nos da la interpretación. Qué bueno, porque no tenemos que inventar nada. La misma Biblia nos da la interpretación. Básicamente, en primer lugar, cuando nos presentó al dragón, allá en el capítulo 12, versículo 3, dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, escuche bien, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Satanás lo presenta como un dragón rojo, el rojo sangre, rojo escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, una bestia sin duda temible. Pero aquí, al presentarnos al anticristo, a este príncipe, a este gobernante, a este dictador, a este nuevo Hitler, a este nuevo Mussolini, pero que va a ser mucho peor que aquellos, a este nuevo Napoleón, lo presenta como una bestia que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, cuando usted lo ve, usted ve prácticamente a Satanás. ¿Se da cuenta? Cuando nos presentó al dragón escarlata, lo presentó de manera de 7 cabezas, 10 cuernos. Cuando presenta al anticristo, a este nuevo gobernante, a este nuevo dictador mundial que viene sobre esta tierra, lo presenta también de la misma forma o de una manera muy similar a Satanás, con 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, hay una pequeña diferencia, porque cuando en el capítulo 12 al diablo lo presenta con 7 cabezas y 10 cuernos, dice que tenía 7 coronas sobre las 7 cabezas. Sin embargo, aquí en el anticristo nos dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y las coronas, las diademas sobre los cuernos. ¿Se da cuenta la diferencia? Satanás lo presenta como 7 cabezas con 7 coronas y a la vez tiene 10 cuernos. Pero el anticristo lo presenta con 7 cabezas, 10 cuernos y las coronas sobre los cuernos. Hay una diferencia. O sea, el anticristo es inferior a Satanás porque, por así decirlo, en una charla que teníamos hoy con mi hermano Gaspar, es un engendro satánico. Es como la presentación del hijo de Satanás. Así como Jesucristo se lo presenta como el Hijo de Dios, a esta bestia, anticristo, se lo presenta como el hijo de Satanás. Aquel que es muy similar, aquel que tiene poder, porque estas cabezas
nos va a decir la Biblia en el capítulo 19 que las 7 cabezas representan en primer lugar a todos los imperios mundanos que han existido. En la historia de la humanidad han existido imperios mundiales. Estas 7 cabezas representan a los 7 imperios más grandes que han habido sobre la historia de la humanidad. Entre otros, por ejemplo, el imperio babilónico, con Nabucodonosor a la cabeza. Entre otros también el imperio medo-persa, con el rey Darío, el rey Artajerjes, el rey Asuero, que es de la época de Esther, el rey Ciro, que también lo nombra la Biblia, el rey Artajerjes es de la época de Nehemías, por ejemplo. También otros imperios que han existido en la humanidad son el imperio griego, con, por supuesto, Alejandro Magno, y después que Alejandro muere siendo muy joven, el imperio griego se divide en 4 de sus generales. No me acuerdo los nombres de todos ahora, pero era Ptolomeo, Lisímaco, Casander y otro más, que ahora se me fue el nombre. Se divide entre los 4 generales principales. Y después de este gran imperio, que fue el imperio griego, vino, por supuesto, el imperio romano, que fue el imperio más fuerte, el imperio más poderoso. También dice la Biblia en el capítulo 17 que estas 7 cabezas representan a el poder justamente de Roma, el poder del imperio romano, y también nos dice que estas cabezas representan a los 7 emperadores romanos más crueles que han existido en la historia del imperio romano, entre otros Nerón, por ejemplo, que, quemó en su locura Roma, la incendió y le echó la culpa a los cristianos, así que más cristianos para los leones. Vespasiano, Diocleciano y otros tantos más emperadores que realmente fueron muy, pero muy crueles con el cristianismo. Y dice la Biblia justamente, entonces no estamos agregando nada, que estas cabezas representan al poder humano, al poder del hombre, la plenitud. Lo que los dictadores mundiales han deseado, este anticristo lo va a tener. El poder pleno. Toda la humanidad, las Naciones Unidas, la OTAN, todos lo reconocerán a él como el líder supremo. Hermanos, el hombre pone en alto, por ejemplo, la democracia. La democracia es el mejor sistema que tenemos. Yo quiero decirle que Hitler llegó al poder democráticamente. No llegó a través de un golpe de Estado. La gente lo eligió, la gente lo apoyó y la gente estuvo de acuerdo con sus locuras. Así es que, hermano, no es de extrañar que este hombre, que es el anticristo, que es un engendro satánico que va a venir sobre esta tierra, tenga el apoyo mundial. Y la gente lo aplaudirá y lo aclamará y lo venerarán y le darán el poder, el trono, el dominio, la gloria, las riquezas, las potencias mundiales, los misiles atómicos, de hidrógeno y de lo que sea. Estará todo a su disposición. Él será el amo y señor de la tierra democráticamente, porque él engaña al mundo entero, dice la Biblia. Este es un personaje realmente siniestro, que engaña, que miente, que hace fraude, que hace tratados de paz y después no los cumple. Hermanos, este hombre va a ascender al poder a través de medios pacíficos, o sea, por elección y por votación. Y la gente dirá, salió elegido. Democráticamente, el pueblo ha elegido. Pero hermanos, cuando el pueblo elige, siempre elige mal. Y si no, mire nuestro país. No necesito ir demasiado lejos. Cuando el hombre elige, siempre elige mal. La primera confabulación humana sucedió allí, en la tierra, en la llanura de Sinar, en la actual Irak, cuando un hombre llamado Nimrod dijo, juntémonos, agreguémonos, seamos uno y construyamos una torre. Y allí comenzó la construcción de la Torre de Babel, que significa confusión. Cuando el hombre se pone de acuerdo con el hombre mismo, excluyendo a Dios, diciendo no necesitamos de Dios, todas sus decisiones son equivocadas y todas terminarán en fracaso, mis hermanos.
Y esta confabulación mundial encabezada por Satanás y por su engendro satánico, el anticristo, tendrá toda la suma del poder humano. Toda la humanidad estará de acuerdo con ese líder supremo, pero sin embargo los conducirá al fracaso. Hermanos, porque sin Dios no hay bendición. Sin Dios no hay paz. Y dijo el Señor Jesucristo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque si el hombre necesita la paz, pues ha de volverse aquel que se llama el príncipe de la paz. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que este anticristo tiene esta bestia que representa todo el poder humano por las 7 cabezas. Dice tiene 10 cuernos. Estos 10 cuernos representan a 10 reyes europeos. Algunos estarán sacando cuenta, bueno, la Unión Europea tiene más de 10. Bien, algunos tienen como Grecia, tal vez que sean dejados afuera. Tal vez como España, países que están allí en la cuerda floja. Tal vez sean dejados afuera, en este momento hay 12. La Biblia dice que para el momento del anticristo, las potencias europeas serán 10. Y de entre esos 10 surge el anticristo, dentro de esas 10 naciones poderosas. No estamos identificando de qué nación, estamos diciendo dentro de esas 10 naciones surgirá. Porque esos 10 cuernos representan a 10 reyes, a 10 gobernantes. Dice, y en sus cuernos, en estos gobernantes, dice 10 diademas, o sea, coronas, gente con poder, gente con autoridad, gente que hoy no le llamamos reyes tal vez, pero le llamamos primer ministro, le llamamos presidente, le llamamos de otra forma, pero es la gente que conduce las naciones. Hermanos, se ha dicho acerca, por ejemplo, de los Estados Unidos, que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. El mundo sale corriendo a buscar un pañuelo. Cuando este hombre estornude, el mundo saldrá a buscar justamente una farmacia más cercana, porque tendrá la suma del poder. Será un militar, un líder, un político absolutamente poderoso y convincente. Dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y algunos se han preguntado, ¿qué significa esto, un nombre blasfemo? Bueno, la palabra blasfemia significa una insolencia. Y si hablamos de insolencia, es una insolencia hacia Dios, como nos va a decir más abajo el resto de los versículos. Una insolencia hacia Dios. Mire, hermanos, hoy estaba viendo la llegada del Papa a Cuba, un hecho histórico. Llega el Papa a Cuba. ¿Y cómo lo reciben? Llega el sumo pontífice a Cuba. Bien. Y para nosotros no es extraño. Llega el sumo pontífice, bien, llegó el Papa. Ahora, ¿usted sabe lo que significa sumo pontífice? La palabra sumo pontífice es un mismo nombre blasfemo. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, porque la palabra sumo pontífice significa el puente supremo entre Dios y los hombres. Sumo es el máximo, el sumum, es lo más elevado. Y pontífice significa puente, son palabras latinas. El sumo pontífice significa el puente más alto y más elevado que une al hombre con Dios. Pero yo leo la Biblia y veo que el sumo pontífice es Jesucristo. Y Pedro dice, porque no hay otro mediador, o sea, no hay otro sumo pontífice entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo, hombre. Por lo tanto, que un hombre sobre esta tierra se arrogue el título de ser el sumo pontífice es una blasfemia contra Dios. El Papa León XIII, por ejemplo, en una de sus declaraciones, fue aquel que instauró, que hizo que el catolicismo aceptara la infalibilidad papal, diciendo, el Papa en sus declaraciones oficiales no falla, es infalible. Y nos preguntamos, ¿y la Inquisición entonces no fue falible? Por ejemplo, entre otras cosas, matar cristianos porque no pensaban lo mismo, ¿no fue falible?
Sin embargo, él dijo, ocupamos en la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Palabras del Papa León XIII. Ese título en sí mismo es una blasfemia contra Dios, porque ¿qué hombre excepto Jesucristo puede decir, ocupo en la tierra el lugar de Dios Todopoderoso? Como le dijo a uno de sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Pero ¿quién otro sobre la tierra puede arrogarse semejante título? Es la exaltación del hombre en el lugar de Dios. Un humanismo exacerbado por las nubes. La misma palabra, Santo Padre, su santidad. ¿Qué significa el término su santidad? Términos tan comunes. Significa el que tiene santidad por sí mismo. Y no hay hombre sobre esta tierra que tenga santidad por sí mismo. El único es Jesucristo. Los que hoy hemos sido santificados fue por la obra de Jesucristo en la cruz. Pero no hay hombre que pueda arrogarse la santidad propia que emana de sí mismo, su santidad. O sea que es de él, es propia. Son todos títulos y nombres blasfemos. Lo traje simplemente como una idea de los títulos que puede haber. Como en el Imperio Romano los césares comenzaron a decir Kaiser Kyrios, o sea, el César, el emperador es el Señor. Y los cristianos decían, no, Cristo es el Señor. Y eso les costaba la vida. Pero el César, los emperadores, se habían dado a sí mismo un título, un nombre blasfemo sobre su propia cabeza, sobre sí mismos, diciendo, nosotros somos el Señor. Hermanos, así es que cuando este sujeto aparezca, tendrá un título sobre sí mismo que lo ponga en el lugar de Dios. Como diciendo, nosotros y solamente nosotros, y Dios no interesa, ni existe, ni importa absolutamente para nada. Como Nimrod. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la tierra y que nuestro nombre permanezca. Un nombre blasfemo, Babel, y de allí viene Babilonia. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y alguno dirá, ¿qué significa todo esto? Bueno, cuando uno lee las profecías de Daniel, allí Daniel lo explica, que el leopardo representaba al imperio griego. Un imperio veloz que tomó el mundo así rápidamente. En pocos años se apoderó de todo. Una guerra relámpago, el leopardo. Daniel nos dice también que el oso representaba al imperio medo-persa. Un reino potente, fuerte, con mucha fuerza, pero lento de movimientos. Y el león representaba al imperio babilónico. Los que han leído la Biblia recuerdan que Daniel soñó con una imagen. Dice, la cabeza era de oro. ¿Se acuerdan? El pecho era de plata. Los muslos eran de bronce y las piernas de hierro. Y allá abajo, en los dedos, de hierro mezclado con barro. ¿Cuántos se acuerdan de esa visión de Daniel? Que es el sueño que tuvo Nabucodonosor. Que nadie le podía interpretar, que él los quería matar a todos, hasta que apareció Daniel. Y Dios le reveló hasta lo que había soñado. Y Daniel le dice, tú vistes una figura gigante, veías una cabeza de oro. Dice, la cabeza de oro eres tú, rey Nabucodonosor. Dice, y después de ti vendrá otro reino, el torso de plata, que será inferior al tuyo, pero un reino fuerte. Y después de ese vendrá un reino de bronce, el reino griego. Y después de ese, dice, vendrá un reino que tendrá dos piernas, porque el imperio romano se dividió en Oriente y en Occidente. Bizancio y Roma se dividió así. Y dice, y será un reino de hierro. Y al final de los tiempos, dice, todavía permanecerá, pero mezclado con barro.
mediante alianzas humanas. Y cuando él vio toda esta figura, dice que cayó una roca desde el cielo, pegó en las piernas y quebró todo y tiró todo abajo. Porque dice, al final de los tiempos vendrá una roca del cielo, dice, y destruirá a todos los reinos humanos. Gloria al Señor. Los que entendemos la Escritura estamos entendiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y ese fue el sueño de Daniel. 600 años antes de Cristo, Daniel soñó los reinos y los imperios mundiales. Y cómo una roca que venía del cielo caía sobre los pies de esta figura y se desmoronaba todo. Y dice, y esa roca será inamovible y permanecerá su reino por los siglos de los siglos. Gloria al nombre del Señor. Y estamos prácticamente en ese periodo. Un reino romano de hierro, un reino europeo que se está levantando nuevamente, pero mezclado con barro haciendo alianzas. Y está a punto de caer la roca que viene del cielo. Y la roca es Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Dice, y el dragón, o sea Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Recuerda qué es lo que Satanás le ofreció al Señor en la tentación? Reino, poder, dinero, autoridad. Todo esto te daré si postrado me adorares. Pues ya va a conseguir quien lo haga, quien acepte esa oferta. Nuestro Señor no la aceptó. Le dijo, vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la Biblia nos dice, nos va a decir más adelante, todos los reinos han venido a ser del Señor y de su Cristo, de su ungido. Gloria a Dios. Él lo recupera de la manera que al Padre le agrada. Bendito sea su nombre. Y le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3. Y vi escuche esto porque esto es interesante. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada. Yo me pregunté, si la herida era mortal, ¿cómo fue sanada? Una herida mortal no se sana. Si es mortal, es de muerte. Si no, no era mortal. Porque una herida mortal conduce a la muerte. Si no, no es mortal. Es una contradicción. Lo que la Biblia nos está diciendo también, cuando lleguemos al capítulo 17, es muy interesante. Allí nos dice que en realidad lo que está sucediendo con esta persona, con este líder, con este que se va a levantar, con este engendro satánico, es que literalmente va a morir. Porque este hombre, si va a ser un anticristo, tiene que cumplir algunos requisitos similares a Cristo. Entonces este hombre literalmente va a morir. Dice, tenía una herida en su cabeza mortal. Me lleva a Génesis capítulo 3. ¿A dónde se fue, pastor? A Génesis 3. Tú le herirás en la cabeza y ésta te herirá en el calcañar. Cristo nuestro Señor fue herido en la cruz, pero no fue una herida de muerte. Quiero decir muerte eterna, sí muerte física, porque la serpiente mordió. Pero dice que Cristo le herirá en la cabeza y una herida en la cabeza es herida de muerte. Pero dice que este hombre, este líder, este nuevo Hitler que se va a levantar, literalmente morirá. Morirá. Pero dice que su herida mortal, la herida que lo condujo a la muerte, fue sanada. Y hoy hablábamos en nuestro estudio bíblico que lo que Juan nos está diciendo, entre otras palabras, él no lo expresa así, pero de acuerdo a la ciencia y a la tecnología de hoy, lo que podemos decir es que este sujeto va a ser clonado. Y se levantará. Y la gente dirá, ¡wow! ¡Resucitó! ¿Cuántos han visto la película El Sexto Día? Que se trata justamente de la clonación, donde al líder de la empresa que hace las clonaciones lo mataron una vez, después lo volvieron a matar y lo volvieron a matar, y en realidad el que estaba ahora sentado en el escritorio era un clon del clon del clon del tipo original. Es muy interesante el argumento de la película. ¿Por qué? Porque Juan lo que nos está planteando es que esta persona murió, pero que a la vez para el mundo resucitó. Y la única manera que hoy podemos decir una persona murió y después resucitó es que sea clonada. La clonación humana. Hermanos, si hoy en día la ciencia nos dice que las ovejas han sido clonadas,
¿qué impide que el hombre sea clonado? Y alguien dijo, ¿y quién sabe si ya no se hizo clonación humana en algunos laboratorios súper secretos? Eso es que no tiene acceso nadie en Europa, en China. ¿Quién sabe? ¿En los laboratorios de Estados Unidos? ¿O acaso ellos nos dan información y nos dicen lo que están haciendo allí en secreto? Ellos le prohíben al resto del mundo preparar, por ejemplo, armas nucleares, pero ellos las tienen. Cuando Argentina hace años atrás quiso desarrollar, por ejemplo, un arma o misiles o ciertas tecnologías, los Estados Unidos se le pusieron los pelos de punta y vinieron allí a prohibir esta tecnología, que nosotros la hagamos simplemente para fines pacíficos, pero ellos la arrojan en Hiroshima y en Nagasaki y nos hacen problema. Ellos la tienen. Le prohíben al resto del mundo hacerlo, pero ellos la tienen. Ellos le prohíben al resto del mundo, por ejemplo, en sus laboratorios. Cuando aquí también en Argentina se estaba hablando de la crotoxina, ¿se acuerda? Una cura contra el cáncer. Se levantó también Estados Unidos, los pelos de punta. No sigan adelante con la crotoxina. ¿Por qué? Porque se cree que era un buen medicamento de lucha contra el cáncer. ¿Pero qué pasó con la crotoxina? Nadie sabe. Simplemente Estados Unidos se enojó. Y nadie sabe lo que pasó. Y así tantas cosas que no tenemos la menor idea. Alguno dirá, pastor, está fantaseando. Yo simplemente me acuerdo de lo que salía en el diario. ¿Qué sé yo en el fondo? No sé nada. Pero esas cosas suceden. Y este hombre, este anticristo, morirá literalmente. Pero por arte de magia. De alguna manera esta herida que fue mortal, que lo llevó realmente a la muerte, ahora resulta que el hombre está en pie. Pero cuando él esté en pie, nos dice el capítulo 17 de Apocalipsis, otra vez me voy al 17, ya llegaremos a él. Dice que esta bestia dice que era, pero que no es, y después fue. Y uno dice, ¿qué lenguaje raro es esto? Que era, que no es, pero que después fue. Lo que nos está planteando es justamente que cuando él murió, fue allí un espíritu satánico que se posesionó de ese cuerpo, o a través de la clonación, o a través de algún método, y este hombre se pone en pie, luego de estar literalmente muerto. Y la gente lo aclama, ha resucitado, es el Mesías. La Biblia dice que el Mesías muere y resucita, pues este hombre morirá y resucitará, pero el que resucita es un engendro satánico. Es Satanás llamando allí en el ring, en la arena, junto al mar, llamando a su hijo. Venga, preséntese, tengo un trabajo para usted. Dice, la herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. ¿En qué? En pos de la bestia. Y cuando la Biblia dice en pos, está diciendo arrodillados. Cuando la Biblia nos llama a venir en pos de Cristo, significa que nos arrodillemos y le reconozcamos como nuestro Señor. Y el mundo se arrodillará y prestará servicio y reconocimiento en pos de la bestia. Es el anticristo, pero el mundo está de rodillas ante él, fascinados ante él. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Dice el versículo 5. También se le dio, fíjese que aquí la palabra clave es se le dio. Se le dio, se le dio. ¿Quién le dio? Mira, hermanos, una hoja no se mueve si Dios no lo permite. Todo, absolutamente todo, está bajo el control soberano de nuestro Dios. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y ¿qué? Blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cuántos días son? Días. 1260 días. 1260 días. ¿Cuántos años son? 3 años y medio. La mitad de la gran tribulación, de la mitad para adelante, Él se manifiesta. Es un engendro satánico, murió, resucitó, es el Mesías.
Lo adoramos, lo seguimos. Todas las comunidades europeas, Estados Unidos, todo aclamando, toda la potencia del mundo a los pies de este hombre, el gran humanista, el dictador, pero que llegó por democracia. Él no llegó por un golpe de Estado. 42 meses, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios, para blasfemar de su nombre. O sea, no quiero religión en el mundo, como dijo John Lennon, ¿no? Imagina un mundo sin religión. Una canción más anticristo que esa no hay. Y la gente canta, imagina, y el piano blanco. Tum, 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 tum. Piano blanco, muy bonito, muy hermoso, pero canción más anticristo que esa no hay. El himno elegido por la comunidad europea es el himno a la alegría. ¡Oh, qué alegría! Cuando todos los hombres seamos un solo lenguaje, seamos una sola persona, cuando todos estemos unidos. El sueño de Nimrod, buenísimo. Sueño humanista. Himno a la alegría. Himno anticristo. Imagina, canción anticristo. Imagina un mundo sin Dios. Imagina un mundo sin religión. Filosofía anticristo. Allí la religión es el opio de las naciones. Hay que eliminar la religión. Todas filosofías, pensamientos, humanismo es anticristo absoluto. Es el sistema. Blasfemias en contra de Dios para blasfemar de su nombre. ¿Y de qué más? De su tabernáculo. Recuerde que el templo de Jerusalén va a estar construido. Y este hombre va a decir, esto bien, esa clase de religión exclusivista de un solo Dios, el monoteísmo, eso le ha hecho mal al mundo, porque la filosofía va a ser nueva era, panteísmo. Todos los caminos están bien. Sé lo que tú tengas que ser. Sé libre, sal del closet. La religión que tú quieras está bien. La forma que tú quieras entender a Dios está bien. La forma de vida que tú quieres vivir está bien. Todo le agrada al nuevo Dios. Todo le agrada al nuevo orden. Todo queda bien. No hay problema. Pero esa religión de esos judíos que tienen un templo y adoran a un solo Dios, ¿quién se piensan que es? ¿Quién se piensan que son? Y así comienza la persecución. Hermanos, cuando Hitler asciende al poder no fue porque quería perseguir a los judíos. A eso le llamaron la solución final. Cuando estando en el poder y estando en plena guerra dijeron, este pueblo no ayuda para nada, como lo que pensó Amán en los días de Esther. ¿De qué sirve este pueblo acá? Tienen riquezas, tienen oro, tienen plata, pues matémoslos a todos, quedémonos y allí tenemos más como para seguir adelante nuestras guerras y nuestras luchas. ¿De qué sirve este pueblo aquí en medio? Y allí comenzó la persecución del pueblo judío por el régimen nazi. Lo mismo había pensado Amán, otro prototipo del anticristo, en los días de la reina Esther, allí en Persia, ofreciendo dinero. Yo te pago, total, ¿para qué sirve esta gente? A cambio de dinero. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Fíjese, aquí empezó la persecución. Otra vez el pueblo judío bajo persecución. Otra vez. Contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Las Naciones Unidas, todas. Vamos todos, dijeron. Vamos todos. En la Segunda Guerra Mundial fue Alemania, Italia, Japón, unidos en persecución del pueblo judío dentro de la Segunda Guerra Mundial. Ahora serán las naciones unidas, completas, en persecución de aquellos que tienen su templo y que practican un monoteísmo de un Dios distinto, exclusivo, de un Dios personal. Quiero leerles, hermanos, un poquitito acerca del carácter de esta persona, del anticristo. Mire lo que dice, hablando del anticristo, cómo lo presenta Pablo. Segunda de Tesalonicenses,
nos habla del anticristo justamente. Y nos dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes que aparezca el anticristo, la iglesia se vuelve apóstata, tras la mentira, tras el engaño. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, o sea, el anticristo, mire cómo lo llama Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Se da cuenta? No quiere nada con Dios, no quiere nada con la religión. Imagina un mundo sin religión, imagina un mundo sin Dios, imagínalo. Tanto que se sienta en el templo de Dios, en ese templo que esté construido, como Dios, haciéndose pasar por Dios, diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, aquel malvado perverso, a quien el Señor Jesús, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 3 años y medio después, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño, esto lo vamos a ver mañana, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tremendo, ¿eh? O sea que el rechazo de la verdad de Cristo hoy trae como consecuencia creer la mentira mañana. Dios dice, ¿no quieres creer a la verdad? Bueno, crea la mentira entonces. Por último, quiero leerles allí en el libro del profeta Daniel, que lo hemos mencionado varias veces en esta predicación, como el capítulo 19 de Apocalipsis también lo hemos mencionado. Daniel, hablando del anticristo, en el capítulo 7 dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos, escuche, otra vez está hablando de 10 cuernos, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a los 3 reyes derribará, este es el anticristo, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará. Escuche, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este es el hombre sin ley, anarquía. ¿Por qué tenemos que tener ley de Dios? ¿Quién dijo que el matrimonio es hombre y mujer? Dirá este hombre. ¿Quién dijo eso? Alguno dirá, Dios, mátenlo. Así está este mundo. Piensan cambiar los tiempos y la ley. ¿Y quién dijo que tenemos que estar en el 2015? Y porque hace 2015 años nació Cristo. Cámbienlo. No queremos vestigios de religión, ni de Cristo, ni de nada. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y hoy en día se está corriendo la ley de Dios de todos los ámbitos. De la escuela no quieren ley de Dios. En vez de hablarle de moralidad, le ofrecen preservativos a los niños. ¿Por qué no le enseñamos mejor moralidad? ¿Por qué en vez de hablarle mejor de la Biblia, no, ellos le mandan libros? Si tú quieres ser lesbiana, está bien. Yo leí libros que mandaron del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires a los alumnos del secundario. Por ejemplo, allí en Media 2. Le mandaron libros de sexualidad. ¿Quién lo escribió? Y algún engendro satánico los escribió. Porque allí decía, si tú quieres ser lesbiana está bien y nadie tendría que decirte nada. Y si tú quieres, si eres varón y quieres salir con otro varón, está bien y nadie tendría que por qué decirte nada. Eso el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires le enseña a nuestros hijos. ¿Quién escribió eso? Un engendro satánico tiene que ser. Eso ya está pasando, ¿eh? Aquí tengo una hermana que es
maestra de escuela. Esos libros inmundos, sucios, aberrantes, de mentes retorcidas, como un juez hace poquito ahora lo destituyeron, ante la violación de un niño de 4 años, dijo, no, pero el niño se ve que le gustaba. Un juez dice eso. Pero ese juez tiene la cabeza agusanada entonces. ¿Pensará en cambiar los tiempos y la ley? Ya no hay ley. Nosotros decidimos lo que es bueno y es malo. Esa es la nueva filosofía, ¿verdad, mis hermanos? Cada uno es juez de sí mismo. ¿Qué es bueno y qué es malo? Nosotros lo decidimos. Lo que para mí es bueno, tal vez para ti sea malo. No importa, está bien. Ya no hay normas, no hay reglas, no hay ley. Pero la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y por estas palabras el hombre será juzgado. En el día del juicio, por lo que está escrito, Dios va a juzgar a todas las personas en este mundo. Y sigue diciendo Daniel, capítulo 11, versículo 36, y el rey este anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, o sea, en realidad blasfemias, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres, o sea, de los antepasados, de lo que nos enseñaron de la senda antigua, no hará caso, ni del amor de las mujeres, más encima afeminado el corrupto. ¿Escuchó eso? Afeminado. Será un afeminado. Le dará lo mismo. Será el gran dictador mundial, pero andará de la manito con otro caballero. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. O sea, el poder es Dios. El poder es Dios. Dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con gran cosa de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Este es el que viene. Terminamos, hermanos. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, escuche bien, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes seguirán a este personaje? Los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermanos, hay un tremendo privilegio para los hijos de Dios. ¿Sabe cuál es? Que su nombre y el mío fueron escritos antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Por eso estamos aquí. Por eso estamos en pie. No fue porque hicimos ni bien ni mal, ni porque somos grandes o chicos, no, nada. Simplemente porque Dios en Cristo nos amó y nos escogió. Solo por gracia, solo por misericordia. Terminamos. Si alguno tiene oído, ¿hay alguien aquí que tenga oído? Oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Para ser sintético, la Biblia nos dice, para los creyentes de aquellos días, les dice, no te preocupes, si te matan a espada, yo me encargaré que a ese lo maten a espada. No te preocupes, si te llevan cautivo, yo me encargaré que a ese lo lleven cautivo. Yo le voy a dar el pago, en lo que está diciendo, a todos aquellos que hagan la persecución sobre mis hijos. Por eso termina diciendo, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Le damos la gloria al Señor.